apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. El sueño se ha cumplido. El módulo de aterrizaje Philae ha conseguido posarse sobre la tortuosa superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Es el punto culminante de una misión, la misión Rosetta, que se lanzó al espacio hace justo una década y que ha logrado por primera vez en la historia alcanzar un cometa, ponerse a su paso y depositar en él un módulo científico para estudiarlo en detalle. Desde luego, una hazaña espacial lograda en esta ocasión por Europa. La sonda Rosetta acompañará al cometa durante el próximo año y medio y el módulo de aterrizaje, si consigue recargar sus baterías, de lo cual hablaremos a lo largo del programa, con los paneles solares de los que está recubierto, enviará valiosos datos científicos. Pues para hablar de la misión Rosetta y también de este módulo de aterrizaje Philae nos acompaña Carlos Antoranz, bienvenido, catedrático de Física de la UNED. Hola, Isabel. Cristina Santamarta, profesora de Física de nuestra universidad. Hola, Isabel. Y Daniel Rodríguez, profesor de Física de la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Podemos empezar por saber y por informar a todos. Yo creo que aunque es una misión muy conocida, quizá no tanto como debería. ¿Qué es Rosetta? Pues Rosetta es una sonda espacial que ha sido creada por la Agencia Espacial Europea. Es un proyecto totalmente europeo. Se lanzó el 2 de marzo de 2004, pues eso hace ahora más o menos una década. La misión de la sonda es orbitar alrededor del cometa este impronunciable, que es el 67P, entre 2014 y 2015. Y ahí ha enviado un módulo de aterrizaje, que se llama Philae, encima del cometa. Aterrizó el 12 de noviembre del 2014. Por primera vez en la humanidad se ha conseguido aterrizar un artefacto, un dispositivo fabricado por el hombre encima de la superficie de un cometa, y esta es la parte novedosa y exitosa de la misión. Rosetta, y me refiero al nombre, ¿se llama así por la piedra Rosetta? Pues efectivamente. La piedra Rosetta fue la clave para descifrar el jeroglífico egipcio y la misión Rosetta se ha planteado para descifrar los orígenes de muchos de los materiales claves para la vida aquí en la Tierra, en particular el agua. El agua se cree que procede de los cometas y asteroides que impactaron sobre la Tierra primigenia. Lo que hay que ver es si la composición de cometas como el Churyumov-Gerasimenko coincide con la de los océanos de la Tierra o si son otras fuentes de otro tipo de meteoritos los que dieron origen a nuestros océanos. Pues hablamos primero del nombre de esta misión Rosetta, pues inspirada en la piedra de Rosetta, y también el nombre del módulo, que es el Philae, también está inspirado en la antigua ciudad egipcia. Sí, Philae es el nombre de una antigua ciudad egipcia que tenía un obelisco que también ayudó a descifrar el contenido de la piedra Rosetta. Entonces va todo un poco en conjunto porque vamos a intentar descifrar mínimamente los orígenes del agua en la Tierra. Por lo tanto, podemos decir que el objetivo principal de la sonda pues, es investigar la composición y las características del cometa al que va destinado. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el objetivo de esta misión? Es sobre todo mirar al pasado. Los cometas se formaron al principio de la formación del sistema solar y al ser cuerpos muy pequeños no se calentaron como los planetas que se fusionaron y produjeron todo el relieve y la orografía que hay, sino que quedaron congelados. Entonces la composición de esos cometas es lo más parecida a la original de la nube de la que procede el Sol y los planetas. Por eso es tan interesante ver qué es lo que había antes
para conocer, por ejemplo, si los materiales de los que estamos hechos, de los aminoácidos, las moléculas orgánicas, proceden ya de esos cometas o si se produjeron después en la Tierra en reacciones químicas. ¿Es cierto, por tanto, que los cometas quizás sean los objetos del sistema solar que han variado menos o que su formación verdaderamente de hace 4.600 millones de años se mantiene más o menos parecida? Hay muchos tipos de cometas y de asteroides. En particular, el cometa 67P procede de lo que se llama el cinturón de Kuiper, que es una zona en la que hay objetos no planetarios, son pues cometas, asteroides, más allá de la órbita de Neptuno, que debido precisamente a esa distancia están fríos. Es como si se hubieran conservado en una nevera desde los principios de la formación del sistema solar, por eso se parecen lo más posible a lo que había antes. Este cometa en particular fue desviado de su órbita por Júpiter, además recientemente, y por eso se ha observado recientemente. El descubrimiento es del año 67, me parece. Y la hipótesis del agua, que es una hipótesis importante, esa de que el agua de la Tierra procede de los cometas, ¿es otra de las razones de esta misión? Pues sí, porque los cometas contienen agua y se supone que también contienen, como ha dicho Daniel, moléculas o materia orgánica. Entonces, una de las misiones era comprobar si la composición del agua, los iones que lleva, son parecidos a los de nuestros océanos o no. Y ahora se ha visto que no, con lo cual, bueno, podríamos decir casi que el agua no procede de un cometa como este o de cometas como este en nuestra Tierra, pero bueno, eso ya entra en el terreno de la hipótesis. Lo que sí que es cierto es que los cometas contienen agua congelada, claro, y es lo que ha ido a ver nuestra sonda Philae. Estamos hablando de un proyecto que comenzó hace más o menos 10 años, casi 10 años, y que desde luego presenta unos retos para la física importantes. Simplemente llegar al cometa. ¿Podemos empezar hablando de estos retos, pues por ejemplo, en cuanto al combustible, que es algo interesantísimo? Sí, pero me gustaría puntualizar una cosa de lo que has dicho. La misión empezó en el espacio hace 10 años. Empezó muchos años antes. No se plantea uno de un día para otro de mandar una misión. Y esto es importante, ya sabes que siempre me gusta recalcarlo. Eso es un proceso de investigación largo. Una generación anterior a la nuestra fue la que se planteó a plantearse esta hipótesis e intentar verificarla. Eso es muy importante. Lo que vemos ahora tiene precursores de hace posiblemente del orden de unos 30 años. Eso me parece importante. Con respecto a los retos, hay muchos retos. Por ejemplo, mantener vivo este tipo de dispositivos 10 años más tarde con unas baterías eléctricas, pues no tenemos que hacer más que pensar, por ejemplo, en nuestros móviles. ¿Cuánto nos duran los móviles, las baterías de los móviles con un uso diario? Tampoco hacemos muchas, no estamos todo el día hablando por teléfono. Pero que vienen a dudarnos 1 año, 2 años como mucho. Aquí, aparte de que ha estado un tiempo, digamos, congelado o ha estado paralizado, son baterías no de hace 10 años. Hace 10 años se pusieron esas baterías, pero son baterías que se han planificado años atrás. Podemos estar hablando fácilmente de baterías que tienen una estructura, una planificación de hace unos 15 años. Por eso es tan complicado y tan difícil. Y tienen que darnos energía suficiente para hacer los movimientos cuando ha llegado la sonda a la superficie y después para enviar esa información solamente una ligera distancia de 500 millones de kilómetros. Tenemos que tener energía suficiente para enviar información a esa distancia. Eso es un reto muy importante. 500 millones de kilómetros, ahí queda eso. Desde luego el combustible será uno de los factores, si no importantes, casi primordial. Esa investigación de saber cómo y qué combustible y cuánto. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 3, digamos, combustibles. Uno, que es muy importante, es el de la puesta en el espacio del satélite. Por eso este satélite es tan compacto y todos sus subsistemas han sido diseñados con una limitación de cuál es el tamaño, porque 1 kilo que se aumente el tamaño de la sonda que se quiere enviar son muchos miles de euros en costes del lanzamiento. Después hay otro combustible que es el que modifica la trayectoria de la sonda. Aunque desde aquí se planifique prácticamente al kilómetro, a 500 millones de kilómetros de distancia, pues hay que hacer muchas correcciones de trayectoria. Eso es un
combustible que lleva a la sonda Rosetta. Y después hay una parte también del combustible que lleva el Philae para asistirle en el descenso sobre el cometa. Supongo que para ahorrar además combustible, pues la planificación sería de lo más compleja para la trayectoria de vuelo, en fin, para todos los elementos. La planificación de las misiones espaciales siempre es compleja, pero se hace uso de muchos trucos. Por ejemplo, para llegar al cometa se ha tardado muchísimo tiempo porque no se ha ido en línea recta. Ir en línea recta hubiera sido costosísimo, pero se ha aprovechado lo que se llama maniobras de asistencia planetaria, que es que la sonda Rosetta ha girado alrededor de la Tierra, alrededor de Marte, luego ha vuelto a girar alrededor de la Tierra, y en cada una de estas aproximaciones se ha acelerado. Entonces, no se gasta combustible que lleva la nave, sino que se aprovecha la energía que le da este empujón, esta onda gravitatoria de los planetas. Ha estado, en concreto, desde marzo de 2004, en que se lanzó, hasta noviembre de 2009, ha estado en estas maniobras de asistencia gravitatoria o de onda gravitatoria. Es como agitar una piedra como con una onda, y luego soltarla. Entonces se acelera y ya sigue en línea recta hasta que se encuentra con otro planeta. Ahí ya con los motores se gasta un poquito de combustible para poner a la nave en la órbita del otro planeta, que le dé una vuelta y se vuelve a acelerar. Esto han sido 5 años de vida del proyecto. Después ha estado 3 años en hibernación, que ha sido lo que ha tardado desde que tuvo su última pequeña misión, que fue ver un asteroide, el asteroide Lutecia, en el 2010. Mandó unos datos y ahí ya se colocó la nave Rosetta en hibernación hasta el momento donde ya tenía que empezar a maniobrar a su encuentro con el cometa final, con el 67P. O sea que de todo esto, de una misión de 10 años, 5 se han dedicado a acelerar la nave. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes Daniel, si nosotros mandamos la nave en línea recta, a lo mejor teníamos que haber construido una nave pues 10 veces más grande, con 10 veces más peso, 10 veces más combustible y 10 veces más dificultades para maniobrarla y para ponerla en órbita. Y aquí las leyes de la física nos han ayudado de manera gratis en combustible, muy costoso en tiempo. No hay nada que sea gratis absolutamente. Es algo, desde luego, que resulta curiosísimo porque a todos los que desconocemos las leyes de la física lo que nos parece es que ir en línea recta siempre es la línea más cercana y la que en teoría más barato puede salir, puesto que se da menos vueltas. Sin embargo, no es así, desde luego, con las misiones espaciales, ni es así como nos están explicando, porque verdaderamente hay una especie de empuje. Como hablábamos de ese tiro con fuerza, que lo que da es energía. Esto es una cosa muy curiosa. Bueno, hay otros retos físicos también en esta misión muy, muy importantes también, por ejemplo, en el aterrizaje del Philae. Por ejemplo, una limitación muy grande es la distancia. Las distancias, nosotros estamos acostumbrados a que son costosas en tiempo, pero en nuestros tiempos de viajar con avión o algo así. Pero es que esto está tan lejos, está a 500 millones de kilómetros de distancia, que la luz o cualquier señal tarda 28 minutos en llegar desde la Tierra. Bueno, esta era la distancia en el momento de aterrizar el Philae, porque el cometa tiene una órbita en la que se va a acercar bastante más a la Tierra. Pero en ese momento estábamos a 28 minutos luz del cometa. Eso quiere decir que cuando el Philae se posó en el cometa y mandó a la Tierra la información de me acabo de posar, aquí se recibió la información 28 minutos más tarde. Con lo cual, nosotros no sabemos si en el momento de recibir nosotros la información el Philae está suavemente posado sobre el cometa o ha rebotado, como fue el caso. Entonces, para mandar nosotros también desde la Tierra una orden para decirle activa un motor o cualquier cosa, son otros 28 minutos. Con lo cual, son 3/4 de hora de diferencia entre que el Philae dice me he posado y le llega una orden en que le dice pues saca los arpones, por ejemplo. Y eso es destructivo, claro. Pues que si el Philae no se ha posado, como es el caso, no podemos actuar sobre él. Luego esa es una limitación física, además, que no podemos salvar, que es la velocidad de la luz. Además hay que controlarlo desde aquí. Estamos muy acostumbrados a los joystick, a los juegos de los niños, en que todo sea absolutamente inmediato. Estamos viendo las noticias de todo el mundo de manera inmediata. Aquí la inmediatez son 28 minutos, de ida y 28 de vuelta. Por eso es tan complicado y hay que planificar todo al milímetro para estar seguro de cada cosa que se hace, no dar un paso en vacío. Y sobre todo porque las condiciones físicas en el P-67 son muy diferentes.
Si hacemos un cálculo con la masa que tiene y el tamaño que tiene, no nos hace falta nada más, vemos que la gravedad sobre la superficie del P-67 es del orden de unas 100.000 veces menor que en la Tierra. 100.000 veces es mucho, pero voy a poner un ejemplo. Pongamos que nos subimos a un edificio que tenga una decena de metros, un poquito más, y la dejamos caer. Esa pelota tarda en caer al suelo del orden en la Tierra de, pongamos, de un segundo. Vamos a hacer eso en Philae. Ponemos el edificio de unos 10 metros más o menos, un poquito más, y dejamos caer la pelota. Pues el ejercicio es cuánto tarda en caer esa pelota en Philae. Lo que tarda en caer solamente son 16 minutos. Tarda en caer 1000 veces más que lo que tarda en caer aquí. Eso te da una idea de cómo de diferente es ese sistema. Un sistema en el que se mantiene a temperaturas del orden de 60 bajo cero a 100 grados bajo cero. Entonces, todo lo que yo diseñe o planifique, tengo que planificarlo en un sistema en lo que es bajísima gravedad, ausencia de atmósfera prácticamente, con una dureza de terreno bastante elevada. Eso es lo que tiene, digamos, de maravilloso el conseguir que la sonda se posara y diéramos en el blanco. Todos los aditamentos de la física no terrestre pues no son tan sencillos de imaginarse uno vivir en un mundo así. Está clarísimo que estos retos físicos, pues lo que plantean también son problemas en el aterrizaje sobre el cometa. Los plantearon y verdaderamente surgieron, ¿no? El Philae, el módulo de aterrizaje, viene a ser como una lavadora, más o menos, de unos 100 kilos. Y encima del cometa, con la 100.000.000ª parte de la gravedad que tiene, allí pesa 1,1 gramo. ¿Qué ocurrió? Ya lo sabían, porque eso es un cálculo que ya está hecho, que al posarse sobre el cometa iba a rebotar. Es 1,1 gramo de la Tierra. Pues esas cosas son las que ya tenían previstos todos los científicos, cómo iban a ser los rebotes, y tenían preparado un sistema para que el Philae al aterrizar no rebotase. Y eso es lo que falló, porque el momento crucial de toda esta misión es el aterrizaje. Si el Philae no aterriza y se clava sobre el cometa, toda la misión, todos los años de investigación, todos los 10 años de viaje no valen para nada, porque el reto es que el Philae aterrice y obtenga datos del cometa. El Philae aterrizó. Lo que ocurre es que hubo problemas posteriores, también porque hubo problemas en cuanto a la propia ingeniería. Un problema, y es del que se refería Cristina, que el sistema que lo iba a mantener pegado al cometa sin rebotar, que era un pequeño motor que lo iba a impulsar hacia abajo, falló. Entonces, al fallar este sistema, falló otro sistema más, que era el que lo iba a anclar al cometa, porque se dispararon unos arpones que lo iban a clavar, pero al estar rebotando, pues no funcionaron correctamente. Era como una especie de motor, podemos decir, un motor de descenso, y luego, una vez que estuviera posado, se tendría enseguida que salir estos arpones para sujetarlo, digamos. No, era una caída libre, y luego cuando estuviese cerca de la superficie, algo, un pequeño chorro, que lo mantuviese pegado abajo. Y en ese momento, al hacer contacto, se habrían disparado los arpones que se clavarían en el material del cometa y lo dejarían anclado. Entonces, una vez anclado ya podría perforar, hacer análisis de las muestras por debajo de la superficie, porque la superficie del cometa está cubierta por un polvo muy tenue, pero debajo hay ya roca o hielo más duro. Y eso es lo que se quería analizar. Precisamente por no haber aterrizado bien y haber hecho al menos 3 rebotes grandes y luego algunos rebotes pequeños, es como tirar una pelota al suelo realmente, hace un rebote grande y luego otros más pequeños hasta que se para. Por no haber aterrizado bien, haber dado estos rebotes, no ha aterrizado justo en la zona que habían previsto los científicos, que es una zona muy soleada, y ha aterrizado en un valle donde apenas le da el sol. Todo esto por fallar este motor que lo iba a pegar un poquito ahí a la superficie en el momento de aterrizar para que le diese tiempo a disparar los arpones. Pues por esto, ahora no se le pueden recargar sus baterías solares. El cometa tiene un periodo de rotación de 12 horas. Su día dura 12 horas. Entonces las baterías estaban programadas para que se cargasen durante 6 horas de luz. ¿Qué pasa? Que ahora en el valle donde está apenas tienen 90 minutos de luz, con lo cual las baterías no recargan lo suficiente para darle la energía de trabajo al Philae y no puede tener datos. Pues han querido moverlo un poco, que lo han conseguido,
para reorientarlo y que le entre un poquito más de sol a las baterías y ver si cuando el cometa se aproxime más al Sol, porque el cometa tiene una órbita cerrada, en el que tiene una parte en la que está muy lejos del Sol y otra parte en la que está muy cerca. Y se espera que al estar más cerca del Sol y al haber reorientado los paneles solares, tengan suficiente energía como para recargar las baterías y que empiece otra vez a funcionar y a enviar datos. A mí me gustaría poner de manifiesto que el tamaño del cometa es muy pequeño, que la distancia de polo a polo es del orden de 4 kilómetros, a 4.000 metros. Es que es una distancia muy, muy pequeña en el espacio. Y cuando intentaron posarlo, sí que lo posaron inicialmente, aunque rebotó, en una de las partes que iba a estar más soleada. Se iba a posar cerca de un polo. Lo que ocurre es que, en el siguiente rebote se metió prácticamente en el valle y en el siguiente rebote se metió directamente en el fondo del valle. Podríamos decir que si en un campo de fútbol estuviésemos nosotros, la Tierra, en una portería y el cometa en la otra portería, lo que se ha conseguido es hacer posar un pequeño átomo de hidrógeno sobre el cometa, que tendría el tamaño de un virus. Pero en cuanto a esta misión, por un lado estaría el módulo de aterrizaje Philae y por otro lado está la sonda espacial que todavía no ha acabado su misión. La sonda espacial Rosetta lo que hace es acompañar al Philae, es su centro de comunicaciones, digamos. Philae se comunica con la Rosetta y Rosetta envía la información a la Tierra. En la misión, a día de hoy, lo que queda es que el cometa se aproxime más al Sol. Rosetta está orbitando como si fuera un satélite, como la Luna a la Tierra. Está orbitando alrededor del cometa. Está orbitando a unos 20 kilómetros, más o menos, de altura, entre 20 y 30 kilómetros. También hay que decir, otro de los impedimentos físicos es que a 20 kilómetros de altura sobre el cometa, el periodo de orbitar al cometa es de 8 días. Es decir, Rosetta pasa cada 8 días por encima de Philae. Actualmente, cada vez que pasa por encima de Philae le hace un pip, a ver si está vivo, parece que sí, que responde. En agosto será la aproximación más cercana al Sol del cometa y es cuando parece que es más interesante el estudio también de la cola del cometa y de los gases que desprende y todo eso lo hará también el Philae y más o menos en diciembre de 2015 se termina la misión y ahí se quedan nuestros instrumentos. Y para terminar, ¿qué importancia ha tenido y tiene para la ciencia, para Europa, esta misión que ha sido, como venimos diciendo, pues la primera? Esto tiene una importancia y un peso. Desde el punto de vista de la investigación que hace la Agencia Espacial Europea, este es un paso muy avanzado, porque ya no solamente es lanzar una sonda, sino que después desde esa sonda haya un módulo de aterrizaje que aterriza en unas condiciones muy extremas, como ya ha comentado el profesor Antonanz. Esto es, técnicamente muy complejo, pero no es, digamos, la primera vez que se intenta algo similar. Ya antes, con el cometa Halley, la sonda Giotto japonesa había conseguido acercarse, no lo suficiente como para aterrizar, no tenía un módulo de aterrizaje, pero sí que había estudiado un cometa in situ y había hecho todas estas observaciones tras el despliegue de la cabellera, como ha explicado Cristina. Y un camino, profesor Antonanz, muy largo. Ya comenzamos y queremos despedirnos como comenzamos, un camino de al menos 30 años de investigación y de esfuerzo. No sé si 30 años ya desde la época de Newton, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se está aplicando para acelerar la sonda es buscarle la manera de aproximarse a cualquier cuerpo celeste que sea capaz de acelerarlo y enviarlo con un gasto mínimo de energía. Lo que sí parece mentira es que ese tipo de proyectos le da trabajo a mucha gente y hay muchísimos subproductos que salen de la investigación solamente para llegar hasta el P67. Creo que esa es la idea que tenemos que sacar. Todo esto sale de los impuestos que recolecta la ESA a través de la Unión Europea. Sirven para algo, dan trabajo y generan ciencia y generan sobre todo también tecnología. Y el coste de la misión, de toda la misión al completo, según publica la página de la ESA, es lo que cuesta medio submarino militar. Tampoco es un coste tan elevadísimo y, sin embargo, el avance científico ha sido muy, muy importante. Pues muchísimas gracias a los tres. A ti. Gracias Isabel. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.